Buenos días a todos, bienvenidos a otro evento virtual del Centro de Estudios de Derecho Procesal. En esta ocasión tendremos el segundo día de la semana arbitral del CEDEP, donde hablaremos de medidas cautelares en tiempos cambiantes, del COVID-19 y sus efectos entre los árbitros de emergencia y las entidades estatales. En esta ocasión nos acompaña Ana Serra, quien es secretaria general adjunta de la CCI, Weiner Ariza, que es un reconocido árbitro y litigante en Colombia, Carmen Martínez, que es socia de Three Crowns en Londres, y moderará Estefanía Ponce, quien es la directora del capítulo de arbitraje del Centro de Estudios de Derecho Procesal, CEDEP. Adicional a eso, queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a un siguiente evento de arbitraje que va a tratar sobre la prueba de oficio y la carga probatoria. En esta ocasión será un evento conjunto con el Instituto Peruano del Arbitraje y será el día martes 22 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Podrán conectarse a este evento a través de las redes sociales del Instituto Peruano del Arbitraje. Y por parte del Instituto del CEDEP estará presente Estefanía Ponce, Paula Bejarano y María Angélica Burgos. Así que le doy paso a Estefanía para que inicie con la moderación de este panel. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. En nombre del CEDEP agradecemos su asistencia y compañía durante este webinar sobre la actualidad de medidas cautelares. Hoy conversaremos sobre los efectos del COVID-19 en solicitudes y decisiones sobre medidas cautelares, el desarrollo de medidas cautelares impuestas a entidades estatales, obviamente especialmente en el contexto colombiano, y sobre arbitrajes de emergencia. Yo sé que ya Guillermo presentó muy brevemente a nuestros panelistas, pero yo me quiero tomar unos minuticos más, ya que tenemos el privilegio de contar con unos grandes practicantes el día de hoy, son expertos en todo el sentido de la palabra, y estoy muy contenta de poder conversar con ellos y con todos ustedes sobre estos temas hoy. En primer lugar, presento a Ana Serra de Moura. Ella es secretaria general adjunta de la CCI. De hecho, trabaja en la CCI desde hace ya muchos años, creo que desde el 2011, Ana, me corregirás. Y antes de tener este rol de secretaria general adjunta, ella era la consejera encargada de arbitrajes latinoamericanos y de la península ibérica. Entonces, desde su rol tiene una visión muy amplia sobre la actualidad de medidas cautelares a nivel internacional y latinoamericano. Es abogada portuguesa y anteriormente trabajó con un gran árbitro, con Juan Fernández Armesto. También tenemos a Carmen Martínez López. Ella es socia de la firma Three Crowns y trabaja desde la oficina de Londres, pero creo que actualmente está en Madrid, en Barcelona, en su casa. Tiene una amplia experiencia en arbitrajes comerciales y de inversión y enfoca su práctica en arbitrajes latinoamericanos y españoles. Dentro de su trabajo incluso tiene arbitrajes involucrando a entidades estatales colombianas y es miembro de las barras de Nueva York y Computadora Washington. allá, al lado derecho. También tenemos En ese mueble, a Weiner Ariza. del lado derecho abajo. Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre un segundo. Tenemos a Weiner Ariza también, quien es un gran árbitro y litigante colombiano, maneja arbitrajes contra entidades estatales y tiene muchísima experiencia en el sector de infraestructura. Como sabemos, aquí en Colombia el sector de infraestructura ha sido de gran importancia para el desarrollo económico del país y así como ha sido presente en el desarrollo económico, también lo ha sido en los arbitrajes. Weiner ha vivido de primera mano negociaciones y arbitrajes con entidades estatales y especialmente en este sector de infraestructura. Estos son nuestros panelistas de hoy y con ellos vamos a tratar de pensar qué ha pasado en los últimos 7 meses desde que empezamos a sufrir el COVID-19 y en realidad no solamente el COVID-19 sino las medidas regulatorias tomadas como consecuencia de la pandemia global. Desde el CEDEP pensamos que sería una buena idea repasar qué ha sucedido en materia de arbitraje y medidas cautelares.
Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy está, hemos visto un aumento en los arbitrajes, hemos comenzado a solicitar un mayor número de medidas cautelares, hemos iniciado más arbitrajes de emergencia o por el contrario, las partes comerciales han estado más dispuestas a negociar controversias en el contexto del COVID-19 y en caso de haber negociado, ¿hemos negociado todo o solamente hemos tomado medidas paliativas y limitadas para preservar derechos, para tratar de mantener a flote proyectos y empresas, esperando un poco para conocer los efectos finales del COVID-19 y luego empezar a iniciar los arbitrajes, a solicitar las medidas? Otra pregunta que queremos analizar es, ¿hemos acudido a jueces para el otorgamiento de medidas en estos casos desde que han abierto los juzgados? Para el beneficio de personas que nos acompañan en el webinar desde afuera de Colombia, les queremos dar un poquito de contexto sobre las normas colombianas. Colombia tiene un régimen dualista de arbitraje, entonces en nuestro estatuto de arbitraje existen normas que aplican particularmente arbitraje doméstico y otras que aplican arbitraje internacional. En el transcurso de la siguiente hora y cuarto, Weiner va a contarnos un poco sobre estas normas aplicables a medidas cautelares en arbitrajes domésticos y arbitrajes involucrando entidades estatales. Y por otro lado, la sección tercera de nuestro estatuto de arbitraje, aplicable a arbitrajes internacionales, se basa en gran parte en la ley modelo UNCITRAL, tiene, digamos, algunas particularidades que yo espero mencionar también en el transcurso del webinar. Entonces, este es, digamos, el enfoque y el esquema que vamos a manejar el día de hoy. Y con esto quisiera abrir a hacer la primera pregunta, y esta es una pregunta para todos, para Ana, para Weiner y para Carmen. ¿Qué han visto ustedes en su experiencia? ¿Hemos visto un aumento de arbitrajes y de solicitudes de medidas cautelares o incluso un aumento de arbitrajes de emergencia? Ana, te damos a ti la palabra para que comiences. Gracias, Estefanía. Antes de más, solo una palabra para agradecer la invitación al CEDEP, a ti y a Guillermo. Es un placer compartir con ustedes esta hora y media, aunque preferiría estar en Bogotá. Bueno, estoy en París y les regalo la vista de la torre, que tampoco está mal. Mira, cuando empezamos a discutir y me llamaste para compartir un poco tu idea para el webinar, mi impresión cuando lo hablamos sería de decirte, por supuesto, hay un aumento de las medidas cautelares solicitadas al tribunal. Y esa conclusión casi inmediata venía ¿de dónde? En mi cabeza. Venía del aumento que estamos viendo en las solicitudes de arbitraje de emergencia. Pero con el tiempo de preparar este webinar y bueno, como bien decías, hoy en día tengo un rol de supervisión de los 11 equipos que tenemos 1.800 casos en curso. Ya no tengo el detalle granular de cada caso. Yo lo discutí con todos los consejeros para ver si ellos estaban viendo un aumento de las medidas cautelares en los casos en curso. Y para mi sorpresa, todos han dicho que no. Por supuesto, hay pedidos de medidas cautelares, pero como había antes, que no, que sí hay un poco de aumento en los security for costs, que en algún momento podemos hablar, pero en las medidas cautelares más comunes, no tanto. Y quizás entonces un poco hablar de la experiencia objetiva de la CCI en arbitrajes de emergencia, porque me parece que ahí sí tenemos datos que pueden ser interesantes compartir. Ir un poco solo al 2012, cuando la CCI tomó la decisión de poner en su reglamento reglas específicas para administrar arbitrajes de emergencia. Y lo hicimos en el actual, que es en el 2017 lo mantuvimos. En el artículo 30 con el apéndice 5 hay un conjunto de reglas bastante claras sobre la aplicación de arbitraje de emergencia, y por ser un cambio tan relevante al reglamento anterior, lo que se dijo es, será aplicable
a acuerdos de arbitraje firmados tras el 1 de enero de 2012, que fue cuando el reglamento entró en vigencia. Esto un poco para explicar por qué, de alguna forma, por supuesto, en el 2012 el número de solicitudes era muy bajo, porque había muy pocos acuerdos de arbitraje que son firmados y que de una dan origen al litigio. Entonces, un poco haciendo el resumen desde 2012, qué es lo que estamos viendo. Y es interesante ver, en 2012 recibimos 2 solicitudes nada más, en el 2013 6, lo mismo en el 2014, en el 2015 10. Y aquí estamos en el rango más o menos común para que un contrato que es firmado de origen al litigio. Normalmente nosotros, de nuestra experiencia, es un plazo de 2, 3 años para que el litigio ocurra. 2016 hasta 2020 hemos visto casi un número constante, 25, 21, 24, 23. Y así, esto, o sea, ya es normal, porque ya todos los acuerdos de arbitraje, la gran mayoría de los acuerdos de arbitraje fueron firmados tras el 1 de enero de 2012. Esto para llegar a 2020, porque el objetivo es discutir el contexto COVID. Y aquí vemos que a finales de agosto estábamos exactamente con el mismo número de solicitudes que habíamos recibido en el año de 2019. Y ahí sí hay un incremento. Y hay un incremento en América Latina. Desde hace años que, por supuesto, sabemos que los arbitrajes más litigiosos están en la región y que ya las partes recurren bastante a este mecanismo, pero este año es más impresionante porque de los 23, 12 casos involucran a partes latinoamericanas. Así que no creo que ninguno involucra a partes colombianas y podemos discutir igual por qué, pero sí a partes latinoamericanas en general. O sea que tenemos un total de 140 casos. Y para contestar a tu pregunta, si estamos viendo un aumento de arbitrajes, y como hablábamos un poco antes de empezar el webinar, ha sido es muy difícil todavía decir que tenemos una tendencia de un aumento impresionante o de una disminución. Lo que vimos hasta junio ha sido un mes un poco por encima de lo que es normal, un mes más bien por debajo y casi compensando un mes con el otro. Pero sí, a partir de junio empezó nuestro target mensual, son 65 casos, y a partir de ahí casi todos los meses hemos recibido cerca de 90 casos. Así que eso también me parece que puede ser interesante. Ana, perdón, entonces lo que decías era, hablando primero, arbitrajes de emergencia han aumentado, pero el número total de arbitrajes para ustedes en los últimos meses, no solamente de emergencia, sino pues arbitrajes en general, también ha aumentado. Y el dato que das es de 60 aproximadamente a 90. Desde junio, la verdad es que sí, incluso agosto normalmente es un mes que estamos siempre un poco por debajo, es un mes de vacaciones en Europa, y incluso este mes de nuevo casi 80 casos. Así que la tendencia, si vemos los últimos 3 meses, es una tendencia y un aumento. Tampoco me parece un aumento impresionante. Si nuestro target es 70 y estamos hablando de 20 casos más, pero bueno, ya son 3 meses seguidos que sí estamos viendo ese aumento. Esta semana ha sido bastante tranquila, así que es muy difícil cuando nuestros órganos nos intentan preguntar, hay una tendencia y cuál es el forecast, siempre es muy difícil. Solo para también, o sea, este procedimiento de arbitraje de emergencia tiene que estar solucionado en un plazo de 15 días. Es un desafío para las instituciones nombrar un árbitro en 48 horas y siempre recibimos estas solicitudes el viernes en la noche, el 31 de julio antes de las vacaciones, el 25 de diciembre antes de la Navidad. Puede ser estratégico y igual también escuchar un poco la opinión de Weiner y Carmen al respecto, pero es un elemento bastante común. La verdad es que el plazo de todos los 140 casos hasta la fecha siempre hemos logrado que el árbitro decidiera en 16 días, lo que está bien, pero también en algún momento probablemente hoy decidiremos o discutiremos las ventajas e inconvenientes de ser un árbitro de emergencia. Está bien, pero probablemente en algunas jurisdicciones se obtiene en 48 horas. Ana, para el beneficio de las personas que están aquí, ¿puedes contar un poco sobre cómo funciona el arbitraje de emergencia CCI? Nosotros en Colombia, digamos que en manera de estatuto arbitral no tenemos arbitraje de emergencia. Por supuesto, si pactamos un reglamento como el de la CCI o el de otra institución que sí lo tiene, tenemos acceso a arbitraje de emergencia, pero
pero en esta época de COVID-19 ciertamente es y era, mientras los juzgados estaban cerrados, una herramienta supremamente importante de la que podíamos tomar mano. Yo en parte creo que muchas personas en Colombia no conocen esa herramienta tan importante y sí quisiéramos que cuentes un poco sobre de qué se trata y cuáles son los beneficios. Por supuesto, mira, o sea, el objetivo es que tengas un sistema donde puedes obtener medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral. Medidas cautelares, por supuesto, urgentes que no pueden esperar la constitución del tribunal arbitral. De nuevo, acuerdo de arbitraje firmado tras el 1 de enero de 2012, que todas las partes sean signatarias. ¿Y por qué pedimos esto? Bueno, para hacer más fácil ver el consentimiento y porque no queremos que el árbitro de emergencia, que va a tener 15 días para decidir, pierda la mitad del tiempo con las objeciones jurisdiccionales. Yo no estoy vinculada al acuerdo de arbitraje y objeciones parecidas. Así que, muy claro, lo que pasa es recibimos una solicitud, yo la recibo en mi móvil y todos del management de la corte lo reciben, incluyendo el presidente de la corte, y la primera decisión va a ser una decisión del presidente sobre si estos presupuestos están reunidos. Si el acuerdo de arbitraje fue firmado tras el 1 de enero de 2012, todas las partes son signatarias, y si no, optaran por otro procedimiento. En ese momento, toma esa decisión, que normalmente la toma en 24 horas, y tiene 24 horas más para nombrar el árbitro. Y aquí de nuevo, muchas veces la estrategia, yo creo, de presentar un viernes de la noche, pues por supuesto es sorprender la otra parte que va a estar pensando que va a tener un fin de semana y no va a tener el mismo grado de reacción. Pero por veces también se olvidan que tenemos que encontrar un árbitro que esté disponible, y por veces, y ese arbitraje, me acuerdo como si fuera hoy, el arbitraje de emergencia que empezó el 25 de diciembre en Brasil. Yo te lo juro, pero era casi imposible encontrar un árbitro disponible para decidir, y la gente es muy seria con eso. Un árbitro no va a aceptar porque sabe que va a tener que decidir en 15 días. El coste son de $40,000, que dependiendo de la disputa puede ser bastante barato para los efectos que puede tener, o puede ser caro si fuera un caso más pequeño, pero veamos que tenemos desde $500,000 a billones de dólares, así que la gente, las partes no dejen de presentar una solicitud por la disputa ser más pequeña. Los sectores más comunes que vemos, por supuesto, construcción y ingeniería, como ya hablamos aquí, y bueno, nos dará su experiencia, y los demás bastante variados, tampoco hay una tendencia. ¿Qué te quería contar más? Bueno, lo que más vemos, y yo diría de verdad que es casi 90% de las solicitudes son en ese sentido para paralizar la ejecución de garantías bancarias. Y después hay el 10-15%, y estoy hablando de cabeza sin datos científicos, pero la gran mayoría son para paralizar la ejecución de garantías bancarias o, bueno, instrumentos financieros parecidos con garantías bancarias. Y yo creo que por el momento es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Ana. Yo, de hecho, tengo la experiencia de un caso involucrando a una parte colombiana. Era sede Ginebra, arbitraje CCI, donde la medida de arbitraje de emergencia solicitada era que no se vendieran unas acciones porque en el argumento de la otra parte se estaba violando el derecho de preferencia, y fue un proceso muy, muy intenso. Entonces tuvimos muy poco tiempo para preparar, para contestar, y eventualmente el árbitro de emergencia decidió otorgar la medida cautelar y prohibió, o digamos, mientras que se constituía el tribunal y tenía la oportunidad de revisar la medida cautelar, en ese momento prohibió la venta de las acciones, y obviamente las partes en ese caso particular obedecieron la orden del árbitro de emergencia y no hubo necesidad digamos, de quedarnos con la ejecución de la medida. Aquí ahora quisiera darle la palabra a Carmen para que nos cuente su visión desde el punto de vista de litigante. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación antes de nada.
mi visión coincide un poco con la de Ana, ¿no? O sea, a la pregunta de si hemos visto un aumento de solicitudes tanto de medidas cautelares, árbitro de emergencia, como de arbitraje en general, yo te diría que sí y que no, o un sí cauto, ¿no? O sea, yo creo que sí que hemos visto claramente algunas disputas muy grandes, clientes sin dificultades obvias de cash flow por mucho COVID que haya o no COVID, que sí que han ido directos a pedir medidas cautelares, arbitrajes de emergencia, solicitudes arbitrales en general, bueno, pues porque a todos se nos ocurre que efectivamente la situación ha dado lugar a muchísima situación litigiosa y estas grandes empresas sin dificultades de cash flow no han tenido inconveniente, yo creo, en empezar arbitrajes, empezar medidas cautelares, que muchas veces se utilizaban también como medida un poco de presión en las negociaciones en estas disputas grandes contra la contraparte. Ahora, en disputas más pequeñas, en clientes con más dificultades de cash flow, en clientes realmente muy impactados por la situación de COVID, ahí no sé si de verdad hemos visto tanto aumento de la litigiosidad. ¿Por qué? Primero porque la litigiosidad tiene un coste, ¿no? Los 40.000 euros, por ejemplo, a los que se refería Ana, para muchas empresas en la situación actual era un gasto inasumible, por lo menos hasta ahora, ¿no? Segundo, porque ni siquiera en los casos en los que se podía ir al procedimiento, bueno, quizás en los casos en los que se podía ir al procedimiento de emergencia sí, pero en los demás casos el arbitraje ni siquiera era lo suficientemente rápido como para resolver algunas negociaciones, ¿no? Y yo creo que esas partes más pequeñas, esas disputas menos grandes, más afectadas por el COVID, a lo que han intentado recurrir sobre todo, por lo menos hasta ahora, es a intentar un arreglo de las controversias negociando, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto muchísimo desde la perspectiva de los despachos de abogados, más allá de estas grandes disputas, es el advisory role, ¿no? Oye, asesórame, tengo este cliente, tengo esta disputa, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo intentar forzar un acuerdo entre las dos partes? Y a mí se me ocurre que a partir de ahora quizás sí que veamos un poquito más de aumento de la litigiosidad en general y también en medidas cautelares. Bueno, porque quizás estamos entrando ahora en una fase en la que las empresas pueden empezar a respirar un poquito, la situación se ha medio calmado en algunos aspectos, o por lo menos en algunas regiones, y por ahí que podamos ver cómo esto se manifiesta en una mayor litigiosidad. Pero hasta ahora, mayor litigiosidad, sí, pero cautamente, como os decía. También, un poco por complementar los datos que daba Ana, mirando un poquito a las cortes regionales, yo creo que este dibuja un panorama bastante desigual, porque, por ejemplo, la CAM de Santiago sí que dice que en junio de este año ha tenido el doble de solicitudes arbitrales que en junio del año pasado. Estoy hablando ahora de arbitrajes en general, no solamente de emergencia ni de medidas cautelares. Sin embargo, cortes arbitrales europeas, más allá de la CCI, ¿no? Pero regionales en Madrid o en España, no dan un aumento significativo de ni de los arbitrajes, ni de los arbitrajes de emergencia, que algunos reglamentos también lo contemplan, ni de las medidas cautelares. Entonces, aumento, sí, pero tampoco nos volvamos locos. No estamos frente a esa explosión de la litigiosidad que algunos contemplaban al principio de la pandemia, por lo menos de momento, creo. Gracias, Carmen. Weiner, ¿cuál ha sido la visión desde Colombia y en controversias involucrando entidades estatales? Es coincidente con lo que han dicho Ana y Carmen y con lo que tú has anticipado. Y para ser puntual, digamos, hoy COVID e infraestructura, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con la participación del gobierno y con la participación de los concesionarios, su propósito ha sido evitar la litigiosidad y están a punto de cerrarse 2 acuerdos globales donde se reconocen, digamos, los efectos del COVID, fundamentalmente en tema de obligaciones, en temas relacionados con la liquidez, en temas relacionados con la reducción de ciertas obligaciones que tenían que irse cumpliendo, digamos, totalmente en la época pre-COVID, que hoy, digamos,
van a tener un desarrollo. De hecho, en el acuerdo que está por firmarse con los concesionarios de infraestructura viales, el gobierno ha reconocido que el efecto de COVID, o la ANI en particular, ha sido de 98 días y ha propuesto reconocer directamente en dinero esa compensación. ¿A qué se debe eso? Primero, como se anticipaba, nosotros no tenemos arbitraje de emergencia. Segundo, la constitución de un tribunal no es inmediata, requiere la convocatoria, la sola designación en materia de contratos estatales de los árbitros es un proceso dispendioso. Luego de la aceptación de los árbitros hay otro proceso de revelación de que no existen conflictos, de que no hay, digamos, dificultades o impedimentos o conflictos de interés para cumplir, digamos, sus obligaciones. La designación de la Secretaría toma un tiempo igual, de tal manera que eso determina que desde el momento en que se presenta una demanda hasta que se logre la instalación en Colombia del Tribunal de Arbitramiento puede transcurrir un tiempo importante, yo diría no menor de 2 meses. Pero repito, está una voluntad destacable en el sector de infraestructura de arreglar de manera global los efectos del COVID en los contratos de concesión, en todos los contratos de concesión. Y repito, está por cerrarse la próxima semana ese acuerdo. En materia aeroportuaria está menos avanzado, pero el propósito es el mismo. De modo que allí litigiosidad ni medidas cautelares, digamos, se ha presentado, entre otras cosas porque hoy creo que la gente o los concesionarios necesitan ver cómo adquieren liquidez. El gobierno es consciente que eso ha afectado a la liquidez con la caída de los ingresos en las concesiones. Ver cómo se le responde ante los mayores costos que no están asociados a ingresos y ver finalmente cómo se morigeran o limitan las obligaciones que ordinariamente venían cumpliéndose. Incluso una figura importante que en Colombia existe, mucho más rápida, donde ya están los expertos constituidos, que es la amigable composición, tampoco se ha activado, a pesar de que los contratos sí tenían una salida procedimental a situaciones como la del COVID, más adelante los vamos a ver, pero tiene también una explicación. Los amigables componedores no son estrictamente jueces y no tienen competencias judiciales como para adoptar medidas cautelares. Es un procedimiento mucho más corto, pero una amigable composición puede estar demorándose del orden de los 3 meses. Es lo más rápido que tenemos. Un arbitraje ordinariamente está entre 1 año y medio y 2 años, digamos, alguno por la complejidad. En resumen, no hay un aumento de la litigiosidad, un aumento de las medidas cautelares, hay una decisión expresa de negociar y de reconocer esos efectos por acuerdos entre las partes. Y dicho sea de paso, con lo cual cierro, esto parece ser así. Si mido la experiencia pasada en infraestructura, por ejemplo, la crisis del 11 de septiembre del 2001 produjo un solo arbitramiento. El laudo de Aerocali con la aeronáutica civil se produjo en octubre del año 2005. La crisis del 99, que fue una crisis general, crisis económica, produjo no más de 10 arbitramientos. Una crisis específica en el sector de infraestructura, que fue el de caída de ingresos, produjo más o menos 6, 7 arbitrajes, con lo cual quiero decir que si uno quiere hacer una aproximación general, parecería que no existiendo medida de emergencia, habiendo voluntad de arreglo como la que hoy existe, las crisis no necesariamente desatan en arbitraje una cascada de arbitramiento, una cascada de pleitos y una cascada de medidas cautelares. Gracias, Weiner.
quiero volver a un punto que comentó Carmen sobre el flujo de caja. En términos de los arbitrajes que has visto iniciar últimamente, o arbitrajes de emergencia, medidas cautelares solicitadas, ¿creen que están más ligadas a este tema de flujo de caja o si tienen alguna conexión con el COVID-19, cuál creerías que es? Bueno, yo creo que se están viendo varias cosas, ¿no? Primero sí que estamos viendo como muchas situaciones, y de nuevo, yo te hablo desde una perspectiva en la que nosotros el aumento de la litigiosidad lo hemos visto sobre todo en las disputas grandes, ¿eh? Entonces ahí lo que hemos visto, por ejemplo, es un SPA que estaba firmado entre las partes, sujeto a unas ciertas condiciones menores y el closing a punto de darse y surge el COVID. Y una de las partes se echa atrás y quiere renegociar el precio, quiere renegociar, claro. En disputas de muchísimo dinero, bueno, pues esto sí que ha dado lugar obviamente a litigiosidad. Hemos visto también casos en los que, pues un poco similar, ¿no? En los que había entre las partes un settlement agreement global para settle un poco disputas de millones y millones de dólares y surge el COVID y de repente a una de las partes no le interesa tanto el acuerdo porque los activos los vuelven a recalcular y resulta que no valen lo que valían, ¿no? Más allá de eso, bueno, yo creo que hemos visto un poco los supuestos más habituales en los que sí, tienes estrecheces de caja y tienes medidas provisionales pues, para asegurar la continuidad de los pagos por los trabajos realizados, suspender lo que nos decía antes Ana un poco, ¿no? Suspender la ejecución de garantías, etcétera, etcétera. Pero más o menos esos son los casos que estamos viendo más típicos. Estefanía, ¿puedo comentar? Porque justo lo que Carmen decía era justo lo que entre mi exposición y la de Weiner estaba pensando, porque incluso ayer leímos en los periódicos que Louis Vuitton se está echando atrás de la compra de Tiffany. Desafortunadamente parece que están discutiendo en los tribunales de Delaware, desafortunado para la CCI, para el arbitraje, pero y eso es lo que estamos viendo. Y hay un caso que fue publicado en GAR, también CCI mexicano, donde también lo mismo, una compra de una empresa de eventos. Por supuesto, quien quiere comprar una empresa de eventos en estas alturas, también se están echando atrás. Lo mismo vimos en América Latina, una disputa relacionada con el suministro de agua, por supuesto, con medidas directamente afectadas, con el gobierno implementó medidas que directamente dicen el suministro de agua tiene que ser, es obligatorio independientemente del pago o no, y lo mismo está afectando el negocio que ya estaba casi terminando, alteración de las circunstancias y renegociación del contrato. Y solo para completar, porque probablemente ustedes estarán pensando, pero los 23 casos de arbitraje de emergencia que están viendo, hay un nexo, un link directo con el COVID o con la crisis económica. Bueno, hay algunos que el COVID es una situación que agravó la disputa, pero la disputa ya estaba ahí, pero hay uno bastante interesante en el que había un suministro de material médico, y no voy a ser específica sobre el material médico que fue comprado, fue pagado, pero nunca apareció. Y entonces la medida que se pedía en una solicitud de arbitraje de emergencia era justo que, bueno, que se depositara esa cuantía en escrow accounts para preservar el status quo, porque tenían miedo que ese dinero desapareciera hasta el fin del arbitraje. Y ese fue quizás el caso más relacionado con el COVID que hemos tenido. Después, como mencionaba, o sea, una situación que agravó la disputa, pero todavía no estamos viendo un caso solo fundamentado en las medidas que fueran implementadas por cuenta del COVID. Gracias, Ana. Weiner trató un tema muy interesante aquí en Colombia sobre el aumento, digamos, de negociaciones que se ha tenido últimamente y yo le quisiera comentar a los panelistas y también a todo el público que hice una encuesta informal a muchos colegas que trabajan
en las diferentes oficinas de abogados en arbitraje. Y entre todos coincidimos en que las partes han estado más abiertas para negociar, que se han negociado medidas en muchos casos limitadas, es decir, para tratar de manejar digamos, la emergencia misma y no para negociar toda la controversia. Estoy muy de acuerdo con Carmen y con Ana. Hemos visto casos donde parte del problema es la compraventa de acciones y estamos entre la firma del contrato y el cierre y surge el COVID. Entonces, pues obviamente hay muchas preguntas sobre el valor intrínseco de las acciones. También muchos problemas de flujo de caja y, digamos, los estragos que eso genera en arbitrajes. Obviamente, que genera, perdón, en controversias. También controversias por el cierre de operaciones, pero controversias que parece que iban a llevar a arbitrajes y a medidas cautelares han sido negociadas por las... Es una visión, digamos, general e informal de nuestro sector aquí en Colombia. Y viendo el punto específico de a qué acuerdos estamos llegando, Weiner, te quisiera preguntar a ti por esa negociación que están teniendo con las entidades colombianas. ¿Qué alcance tiene el acuerdo? ¿Qué esperas ver que se ha negociado y que no se ha negociado? Bien. Digamos, el primer elemento en materia de infraestructura casi que disuade la formulación de pleitos y medidas cautelares y lo adoptó la ANI, que es la entidad que maneja, digamos, las infraestructuras, los contratos de concesión de infraestructura más importantes del país. Ese primer paso lo expidió una resolución 471 y obvió una discusión que siempre se presenta cuando hay eventos imprevistos e imprevisibles. Reconoció que el COVID era una situación de fuerza mayor y que esa situación de fuerza mayor había afectado los contratos. A continuación, el propio gobierno reconoció también en un decreto de excepción que en la medida en que los concesionarios no habían podido reportar ingresos por peajes y fundamentalmente por tasas, que las partes tenían la posibilidad de ampliar en plazo los efectos de esa situación y que no se aplicaban los límites de adición que establecen las leyes colombianas cuando se trata de asuntos de estos. O sea, sería aquel tiempo que correspondiera al momento o al periodo en que no se recibieron ingresos. Eso marcó una seña, digamos, importante. Y de ahí en adelante, digamos, como decía al principio, el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que incorpora, digamos, a los concesionarios del país y a los contratistas en general, lideró junto con el gobierno la estructuración de unas mesas para resolver los problemas generados con el COVID. Esa mesa está prácticamente cerrada, como decía, y que está reconociendo, digamos, el gobierno. Primero, está reconociendo que efectivamente hay un tiempo que es necesario reconocer, repito, la cifra exacta son 98 días, y que ese reconocimiento se tiene que hacer en dinero, con las cuentas y en general con el patrimonio, digamos, del Estado. Esa ha sido, digamos, la primera cosa. Los contratos vigentes, que son los contratos de cuarta generación, tenían un procedimiento para cuando este tipo de situaciones se presentaban. Y básicamente lo que apunta es, se reconocen costos ociosos, se reconocen daños emergentes, no se reconocen lucros cesantes. Entonces, ese primer elemento está a punto de cerrarse. A cambio de eso, los concesionarios, digamos, algunos concesionarios o la mayoría de concesionarios
han renunciado a los mayores costos derivados de las medidas de bioseguridad que es necesario implementar, pero en este momento presente, si esas medidas tienen que intensificarse, no hay renuncia y la puerta, digamos, queda abierta. Ese es un segundo elemento. El tercer elemento es, si el contrato no se está desarrollando normalmente porque no hay tráfico, o porque el tráfico es menor, o porque el tráfico ha bajado sensiblemente, las obligaciones no pueden permanecer intangibles, no pueden permanecer iguales. Entonces, ciertas obligaciones en infraestructura, básicamente las de mantenimiento, pero más que ellas, las de operación, el gobierno, digamos, en los acuerdos las partes han sido conscientes que hay ciertas obligaciones que se manejarán, por decirlo de alguna manera, con menos intensidad y con menos alcance hasta que el tráfico vaya, digamos, recuperando el asunto. Curiosamente, a pesar de que el decreto 768 permite el reconocimiento en mayor plazo de los ingresos no recibidos, el tema va básicamente por el reconocimiento de costos. Hay una consideración de que efectivamente no hay ingresos, los costos siguen iguales, eso rompe, digamos, la conmutatividad del contrato o el equilibrio financiero del contrato. No hay un balance entre ingresos y egresos. Ese es un tema, digamos, que con los contratos vigentes tiene una respuesta institucional y tiene una respuesta procedimental. Hay conciencia, y ese es otro elemento del acuerdo, de que hay que acceder, hay que permitir acceder a liquidez. Y en el sistema colombiano, digamos, hay distintas subcuentas y hay subcuentas donde se manejan recursos de la concesión que tienen excedentes. Se ha permitido acceder a esos excedentes para obtener liquidez. Y siento, para cerrar como este balance, que hay, parecería haber un propósito claro en la negociación, y es, en Colombia hay una figura importante, pues existe en el mundo, que es el equilibrio financiero. El problema es que tenemos una disposición que dice equilibrio financiero en eventos de imprevisión hasta punto de no pérdida. Eso ha abierto toda una discusión. Las entidades del Estado, y particularmente la ANI, ha entendido que punto de no pérdida es reconocimiento del daño emergente. Y creo que un poco hacia allá apuntará, lo que me permite anticipar que en contratos donde no haya garantía de ingresos o no estén estructurados con la metodología de ingreso esperado, la discusión por lucro cesante se va a abrir en los tribunales de arbitramiento. Reitero, porque parecería en términos globales, pero también en términos financieros, que una empresa no vale lo mismo cuando tiene más gastos y menos ingresos. Hacia allá apunta el gobierno, pero reconociendo los gastos, una empresa no vale lo mismo si no recauda lo que estaba recaudando o lo que estaba percibiendo antes de marzo de este año. Los ingresos proyectados iban muy lejos, y habrá una discusión si hay o no derecho a reclamar ese lucro cesante por una circunstancia que legislativamente se ha reconocido como excepcional, como imprevista, y que la ANI, repito, ha reconocido como circunstancia de fuerza mayor. ¿Podemos llegar allá? Creo que esa discusión se va a abrir en los tribunales, pero ya es una ventaja que por lo menos haya reconocimiento de costos, haya reconocimiento de morigeración de obligaciones, haya reconocimiento de efectos generados por el COVID y reconocimiento de los 98 días, y una voluntad en general de evitar lo que el director de la ANI, repito, llamaba como propósito conjurar esos 30 tribunales de arbitramiento que podrían propiciar la situación que estamos viviendo y de la que no hemos salido, porque la otra discusión es esta, es que la pandemia y el encierro y la emergencia sanitaria terminaron, pero los efectos del COVID perdurarán
digamos, en el tiempo. En el caso que estoy mencionando de los conflictos generados por la crisis de 1999, los tribunales exigieron que se fuera, que por la necesidad de certeza, digamos, del perjuicio y del desequilibrio, se reclamara el equilibrio y la compensación que el mismo genera por periodos. En mi caso, por ejemplo, como abogado del tiempo, de un canal de televisión, tocó ir 2 veces, los otros canales tuvieron que ir 4 veces para configurar la prueba, digamos, concreta. Ese sería como mi acercamiento a la pregunta que me haces, Estefanía. Gracias, Weiner. Siguiendo aquí, pues reconocemos que ya en muchos países y en Colombia han abierto juzgados. Si tenemos la posibilidad de elegir entre solicitar medidas a un tribunal arbitral o a juzgados, ¿qué debemos tener en cuenta? Esta pregunta se la quisiera hacer tanto a Carmen como a Ana. Bueno, si queréis empiezo yo, ¿no? Lo primero, estaba un poco implícito en la premisa de tu pregunta, ¿no? Tengo la opción realmente, porque efectivamente hemos tenido a los tribunales estatales en muchas jurisdicciones cerrados hasta muy poco. Decía también Ana, el recurso al árbitro de emergencia solamente está previsto en ciertos casos particulares, ¿no? En los contratos CCI a partir del 2012, pero también en muchas, bajo otras muchas reglas institucionales, también en contratos relativamente recientes, entonces muchas veces tampoco existe esa posibilidad. Y luego, por último, un tribunal arbitral tiene que estar constituido para darte una medida cautelar, ¿no? Entonces muchas veces nos hemos encontrado con que no era tampoco, no teníamos l'embarras du choix, ¿no? Como dicen los franceses, no podíamos elegir lo que quisiéramos. Pero bueno, suponiendo que efectivamente podamos elegir entre unos y otros, yo creo que ahí el análisis clásico un poco de las ventajas de unos y de otros sigue siendo válido en los tiempos de pandemia. Es decir, por una parte, el arbitraje de emergencia o las medidas cautelares a un tribunal arbitral pues ofrecen una cierta confidencialidad, ofrecen una cierta rapidez, ofrecen el poder escoger un árbitro o un tribunal especializado o confiar en que la institución vaya a nombrar a un árbitro de emergencia capaz y especializado y que sepa lo que está haciendo. Y luego, por otra parte, pues bueno, los tribunales estatales ofrecen muchas veces la posibilidad de pedir unas medidas ex parte, lo cual no lo encontramos en los tribunales arbitrales, con alguna footnote ahí, pero dejémoslo ahí. Y luego, obviamente, cuando hablemos de medidas cautelares que puedan afectar a terceros, pues las cortes estatales pueden ser un sitio mucho más interesante, ¿no? Un añadido nuevo a este test clásico que se aplica también independientemente del COVID. ¿Están quizás los procedimientos, los tribunales arbitrales, ya sea árbitro de emergencia o tribunal arbitral, siendo más ágiles hoy en día a la hora de procesar todos estos casos? Pues en algunas jurisdicciones yo creo que sí, ¿no? En España mismo los tribunales están ya reabiertos, pero con un backlog de trabajo importante. Entonces este es uno de los puntos adicionales que yo creo que las partes sí que están considerando en el contexto actual y que antes no era parte un poco del examen. Lo que pasa cuando uno tiene que hablar después de Carmen es que ya no tiene nada que hablar, porque Carmen yo creo que siguió todos los puntos que yo había pensado. Yo creo que igual lo único es decir que el reglamento, y de nuevo, de arbitraje de emergencia de la CCI, permite una competencia concurrente con los tribunales judiciales. O sea, no dice que por optar por el árbitro de emergencia CCI se excluye la competencia de un juez. Y lo que vemos es que las partes muchas veces van a los dos. Van al juez, van al árbitro de emergencia y ven cuál les va mejor, y muchas veces, de nuevo, por todas las razones que Carmen, las ventajas que Carmen decía de los jueces, o sea, ex parte, medidas ex parte, muchas veces la rapidez. Yo no sé cómo es en Colombia, Estefanía, tú sabrás mucho mejor, pero yo sé que en Brasil logras una medida cautelar ex parte en menos de 48 horas y el arbitraje, incluso CCI, no te va a dar una medida más rápido. Entonces,
van, pero después si les va mal, muchas veces lo que vemos es que pudiendo recurrir, desisten de ese procedimiento y se enfocan en el arbitraje CCI. Hay un reporte que todavía no he mencionado, pero debería haber mencionado, que hoy en día es solo electrónico, pero yo todavía tengo el ejemplar físico del reporte de la CCI sobre arbitraje de emergencia, que analizó los primeros 80 casos de la CCI. Y ahí ellos dicen que en 12 casos la demandada objetó diciendo que el árbitro no tenía jurisdicción o que no sería admisible más bien en la medida porque la otra parte ya había recurrido a los tribunales judiciales. Y en la gran mayoría de los casos, con fundamento en el reglamento, y después va a depender un poco de la ley, de la sede del arbitraje, cómo el árbitro de emergencia tiene que, si hay una medida ya otorgada por el árbitro, por el juez, cuál es su ámbito en relación a esa medida, si la puede modificar, si no la puede modificar, pero eso ya entramos en más detalle, pero el árbitro normalmente de emergencia rechaza esa objeción sobre la base fundamentada en el artículo 29 del reglamento. Ok, gracias Ana. Y siguiendo contigo, quisiera que nos comentaras un poco sobre qué particulares han visto ustedes sobre las medidas cautelares que se solicitan contra una entidad estatal. Mira, yo creo que probablemente ahí Weiner tendrá mucho más experiencia que yo. Yo solo quería quizás hablar de algunos puntos específicos del reglamento y que son interesantes. En América Latina hemos tenido varios casos contra administración pública directa e indirecta del Estado. Yo creo que la primera preocupación desde el punto de vista institucional es, y aquí ser de alguna forma comprensivo, que la reacción del Estado, de una procuraduría, de un Estado, no va a ser la misma que una parte privada, y muchas están asesoradas por despachos internacionales muy buenos, pero, o sea, si me dices, recibo la solicitud el viernes y la voy a notificar el viernes en la noche, probablemente no lo vamos a hacer, vamos a esperar al lunes para notificar, para que por lo menos haya una salvaguarda del derecho de defensa del Estado. Y de nuevo, muchos han sido bastante reactivos y han participado bastante. Nosotros hemos tenido más de los 130 casos, más de 20 han involucrado a partes estatales. Un punto importante, todos arbitrajes comerciales, porque arbitraje de inversión, y es toda una historia en el arbitraje CCI desde el 2012. Hemos recibido una solicitud que estaba basada en un tratado bilateral de inversión que el presidente decidió que no se aplicaría. Y decidió que no se aplicaría porque las partes no eran signatarias del contrato. Bueno, en este caso no hay contrato, hay un tratado, por supuesto, solo firmado por el Estado, pero sí el inversor, la parte privada, firma la solicitud de arbitraje. Hay un artículo de Pansol que pide que la CCI reconsidere su posición, en el sentido de, por supuesto, los signatarios, sí hay signatarios, pero en documentos distintos. Es más bien una decisión política de la CCI de eliminar del arbitraje en inversión. Por supuesto, en los estados que tienen tratados que hacen referencia a arbitraje CCI, lo pueden optar expresamente, pero ahora en el reglamento, estamos revisando el reglamento, en el reglamento que entrará en vigencia en el 2021, ya será expreso que no se aplicará a tratados bilaterales, a tratados de inversión. Y eso era lo que quería. Yo creo que, de nuevo, Weiner tendrá mucho más experiencia, pero probablemente en casos donde tienes un Estado como una parte, será una ventaja más de venir a un árbitro de emergencia en lugar de ir a los tribunales judiciales de la misma jurisdicción del Estado, pero sin querer hacer prejuzgamientos acá, porque no siempre es así, y hay estados donde los juzgados no tendrían cualquier inconveniente en ordenar una medida cautelar en contra del Estado. Gracias, Ana. Weiner, ahora pasando contigo, Colombia tiene una historia muy particular sobre medidas cautelares en arbitrajes involucrando entidades estatales. Recuerdo una época donde todos teníamos miedo a que la entidad estatal emitiera un acto administrativo de poderes excepcionales y hasta allí llegara nuestra posibilidad de continuar en el arbitraje, de incluso iniciar el arbitraje. Sería muy... Oiga, doctor, pudieras comentarle a todos
Aquí. Un minutico. Contesto ¿Hay ahí alguien con el Marco micrófono o abierto? sí, no, un minutico. Ok. Sería muy útil si pudieras comentarle a todo el público qué ha sucedido con las medidas cautelares solicitadas y ordenadas en arbitrajes domésticos, cómo ha sido la historia, dónde estamos hoy y cuáles han sido los alcances de esas medidas cautelares ordenadas. Bien, resumo, digamos, el tema de esta manera. Primero, hoy tenemos 12 estatutos, digamos, la ley de arbitraje, que es concordante, digamos, con otro estatuto. Esa es una ley del año 2012 con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Apuntan fundamentalmente en materia de arbitraje a que se proteja y se garantice la autonomía de los árbitros, la competencia de ellos para decidir y fundamentalmente lo que la ley llama garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Esto viene desde el año 2012, 2011, o sea, salimos del ámbito de las medidas cautelares ordinarias y eso sí ha dado, digamos, desarrollos, digamos, importantes. Tiene un pasado que creo que resume las cosas. En el año 2007, la Corte Constitucional falló un asunto, digamos, que fue público y fue importante a través de la sentencia SU 174 de ese año. El problema era, en términos sencillos, el siguiente: una parte acudió a un tribunal de arbitramiento, la otra parte se notificó, contestó la demanda y el objeto era básicamente la liquidación de cuentas, digamos, del contrato que se venía ejecutando. Después de haber contestado la demanda, la entidad pública liquidó unilateralmente el contrato y ahí se abrió, digamos, un debate. El Tribunal de Arbitramiento, a pesar de existir acto de liquidación y que prácticamente la entidad estatal lo había sustituido con esa decisión, se declaró competente y falló. Esto abrió, digamos, una acción constitucional que terminó en la Corte y la Corte sentó un precedente. En el momento en que se traba la litis, la administración pierde competencias para tomar decisiones administrativas exorbitantes o no en relación con el asunto que se debate ante el tribunal y es competencia y resorte del mismo. La Sala de Consulta y Servicio Civil había dicho en el año del Consejo de Estado, había dicho exactamente lo mismo. Luego, con el artículo 32 de la Ley 1563, se han producido varias decisiones en la misma línea. Si hay arbitraje, si el objeto de las pretensiones y el objeto del proceso versa sobre unos asuntos determinados, sobre esos asuntos determinados, la competencia es de los árbitros y no de la administración. Sin embargo, las entidades auspiciadas por la ley, aquí vamos a encontrar una paradoja, a pesar de que hay arbitraje, continúan o inician procesos sancionatorios de ejercicio de potestades exorbitantes o de imposición de multas, que en Colombia no es una facultad, digamos, exorbitante. Eso ha llevado a las siguientes decisiones. La primera, un auto de 15 de noviembre del 2015, fue la primera decisión. El Tribunal de Arbitramiento suspendió un proceso sancionatorio para proteger justamente el objeto del proceso, el debido proceso y su propia competencia. Antes de ello, el Consejo de Estado había dicho en el año 2014 lo mismo que la Corte había dicho en el 2007, incluso haciendo la cita de un tratadista, decía, no resulta lógico que ante la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón, el conseguir la razón no se convierta en un daño para quien cree tenerla, que es básicamente, repito, lo que las leyes dicen
se protege el objeto del proceso, se protege el derecho a acceso a la justicia a quien invoca las decisiones de la justicia arbitral y se protege, digamos, el laudo mismo. Luego, en el año 2016, hubo un auto también en el mismo sentido, 1 de julio del 2016, suspendiendo un proceso sancionatorio. El 26 de octubre del 2017, otro tribunal de arbitramiento volvió a suspender procedimientos sancionatorios que iban a la par del tribunal de arbitramiento. Luego, en el año 2018, 2 de mayo, otro tribunal arbitral llegó a la misma conclusión, de manera que parece ir estructurándose, digamos, a partir de los antecedentes que he resumido, un apotegma o un axioma en el sentido de que las materias objeto de arbitraje no pueden ser objeto de decisión por la entidad pública a través de potestades exorbitantes o potestades combinatorias, como ocurre en el caso, digamos, de las multas. Pero hay tribunales que han ido más allá. Voy a mencionar una decisión del 16 de octubre del 2014. Había caducidad, había multas y había liquidación del contrato. Y el interesado acudió para discutir los efectos económicos de eso, porque las materias propias de potestades exorbitantes no se discuten por ley en Colombia ante los tribunales arbitrales, pero sí sus consecuencias económicas. La decisión del Tribunal de Arbitramiento, y es importante, es del año 2014, suspendió los efectos económicos de las decisiones de caducidad, multa y liquidación unilateral del contrato hasta que el tribunal fallara. Eso fue, digamos, estuvo más en la vía con las decisiones que luego la Justicia Contenciosa Administrativa y la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó por el tema Odebrecht. La justicia contenciosa, la justicia contenciosa suspendió los efectos de ese contrato cuando se hicieron públicos los temas de delitos y de corrupción vinculados a su celebración y expuestos, digamos, públicamente y objeto de decisiones por parte de las autoridades penales. Y luego la superintendencia, en cosa de días, la decisión de suspensión de los efectos había sido el 19 de febrero, pero 3 días antes, el 16 de febrero del 2017, se ordenó la terminación de ese contrato y la liquidación. ¿Hasta dónde no han llegado los tribunales? Entonces uno puede decir, ahí hay una línea, digamos, clara para proteger el proceso que está expuesta en lo que he indicado. ¿Qué no han hecho los tribunales? A los tribunales se le han pedido suspensión de obligaciones. Los tribunales han dicho, han denegado, digamos, la solicitud sobre esa materia. Por ejemplo, se le pidió en uno de esos tribunales al Tribunal de Arbitramiento que suspendiera los aportes de equity que el concesionario debía hacer en el proyecto específico que se estaba discutiendo. El tribunal lo negó. Se le pidió al tribunal que como medida provisional obligara a las partes a darle viabilidad a un proyecto bastante complejo. El tribunal negó esa solicitud. Sin embargo, en el momento en que se produjo el fallo, porque este es un asunto ya resuelto, se falló el 28 de febrero del 2019, el tribunal adoptó las decisiones que las partes discutían, pero instó a las partes a que, sin perjuicio de la decisión que tomaba, las partes aplicaran el principio de preservación del contrato y buscaran mecanismos para hacerlo viable, a pesar de que el tribunal había negado, digamos, el tema de que se hubiera presentado o no la teoría de la imprevisión allí. Repito, ese es el panorama, pero reitero la paradoja y con esto
cierro la pregunta que me hace Estefanía. Es curioso, ¿por qué si desde el año 2007, con la decisión que mencioné de la Corte Constitucional, de que la administración no puede invadir temas que sean propios de la justicia arbitral y mucho menos cuando ya la litis se ha trabado, por qué razón en el año 2014 la Ley de Infraestructura establece el principio contrario y es usted sí puede ejercer competencias excepcionales aunque haya tribunal de arbitramiento, salvo que el tribunal de arbitramiento lo suspenda por eso? Parecería que si uno mira estos antecedentes, esa norma no debería existir porque, repito, insta o promueve que la entidad pública, habiendo arbitraje, adopte decisiones que son propias, digamos, del arbitraje, y lo que generan allí es una mayor litigiosidad porque eso lleva precisamente a la formulación de medidas excepcionales y a que esta jurisprudencia que he mencionado de una o de otra manera se reitere. Esa es como la paradoja, digamos, en la que estamos. Una ley que propicia que se puedan utilizar medidas excepcionales, salvo que el tribunal la suspenda, y una ley, las dos leyes procesales que he mencionado, que dice, no, el principio general es la protección del objeto del proceso y en consecuencia si hay actos de la entidad pública que conspiren contra ese propósito, usted tiene medidas cautelares y esas medidas cautelares se han resuelto suspendiendo los procesos sancionatorios o suspendiendo los efectos económicos, como he dicho. No me dejaban quitar el silencio por un momento aquí los coordinadores del evento. Muchas gracias, Weiner. Quedo también con la duda si de pronto la norma especial en materia de infraestructura lo que hace es obligarnos entonces a solicitar estas medidas cautelares. Lo que a mí me parece coloquialmente es una invitación. Primero, es un principio que está, de hecho, en el capítulo de controversia de los contratos de 4G, dice medidas excepcionales o medidas se aplicará la ley 1563 y el artículo 14 de la 1682, que es el que invita a la entidad a adoptar o a ejercer sus competencias exorbitantes independientemente de que diga, independientemente pues de que estén en manos del tribunal. Entonces la invita, repito, cuando las leyes procesales en el fondo van en el sentido contrario, es decir, si hay medidas cautelares sobre eso es porque el propósito de la ley es evitar que la entidad pública, habiendo pactado arbitraje y habiéndose trabado, digamos, la litis, pueda pronunciarse sobre asuntos que han quedado bajo el resorte exclusivo de la justicia arbitral. Lo mismo ocurre en la justicia contenciosa, o sea, la sentencia que estoy citando del año 2007 y la del Consejo de Estado del 2014 apuntan al mismo propósito. Yo cierro con eso diciendo, no tiene sentido que el artículo 14 exista, porque, y menos con la lectura de esos antecedentes donde finalmente los tribunales siguen yendo en una línea que viene marcada desde el año 2007, es una línea constitucional, es una línea que se volvió legal en estos estatutos, de manera que mi opinión es que esa norma no debería existir. Sin embargo, existen los contratos de infraestructura más importantes y es una promoción a los procedimientos sancionatorios, de manera que en esa materia sí hay. Pero para cumplimiento de obligaciones, sobre eso, como decía, no hay nada. Ok. La respuesta es negativa. Gracias, Weiner. Carmen, ahora quisiera pasar un momento a cuáles son los elementos y las condiciones para decretar las medidas cautelares. Yo había comentado antes que en Colombia tenemos un régimen dualista y Weiner ahorita mencionó el artículo 32 del Estatuto de Arbitraje que aplica arbitrajes domésticos y digamos, es una curiosidad
para mí personalmente, en la diferencia de las condiciones para el decreto de medidas cautelares en Colombia para arbitrajes domésticos e internacionales. El artículo 32 sobre arbitrajes domésticos habla sobre las condiciones o los elementos que conocemos desde hace muchísimos años y que son los que se aplican a manera general en arbitrajes internacionales y en el resto del mundo, y es los de toda la vida: legitimación o interés para actuar de las partes, la existencia de la amenaza o la vulneración de un derecho, apariencia de buen derecho y necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Por otro lado, el artículo 81 de nuestro Estatuto de Arbitraje, cuyo título es Condiciones para el decreto de medidas cautelares, habla de condiciones muy distintas que son conducencia, pertinencia, razonabilidad y oportunidad. Para mí esto ha sido siempre una gran curiosidad, e incluso cuando salió, digamos, el primer proyecto, el proyecto para modificar el Estatuto de Arbitraje, lo primero que hice cuando lo recibí fue abrirlo para ver si cambiaba esta norma y efectivamente no. Y personalmente, en los casos en los que he tenido que solicitar medidas cautelares aplicando el artículo 81, puedo decir que aparte de la argumentación de que se cumple con los requisitos de conducencia, pertinencia, razonabilidad y oportunidad, en esas ocasiones yo personalmente siempre también he alegado que se cumplen con los requisitos que aquí llamo los tradicionales de la amenaza o la vulneración de un derecho, de la apariencia de buen derecho, necesidad y efectividad y proporcionalidad de las medidas. Incluso en arbitrajes internacionales donde se ha aplicado el artículo 81, he visto que tribunales arbitrales han analizado estas condiciones tradicionales. Y ya entrando al tema de las condiciones, Carmen, ¿tú cómo ves que los árbitros hoy están analizando las condiciones? ¿Crees que sí están mirando de manera juiciosa la apariencia de buen derecho, digamos, que prima facie haya jurisdicción, o en realidad se enfocan digamos, en los elementos de amenaza y vulneración del derecho y necesidad de la medida? Sí, a mí me parece que en términos de medidas cautelares sí que es verdad que, bueno, está también la apariencia del buen derecho, la apariencia de tener jurisdicción, pero el quid de la cuestión es la urgencia y la necesidad, ¿no? A los que tú te referías. Y eso para mí van a seguir siempre y en todos los sistemas jurídicos siendo el quid de la cuestión para unas medidas provisionales. Fíjate que lo que sí que me parece que está pasando con el COVID, y esto es más una impresión anecdótica más que otra cosa, pero hago la reflexión, es que tengo la impresión de que la crisis del COVID nos ha afectado tanto, incluso emocionalmente, que sí que hay un poco una tendencia a quizás alejarnos un poco de los criterios más jurídicos e irnos más a unos términos de equity casi. Y que explica también un poco, yo creo, que por qué las partes que en realidad son actores muy inteligentes y muy intuitivos están yendo a intentar negociar entre ellas, porque les da un poco la impresión de que aquí estamos con unos tribunales arbitrales que van a tener y unos tribunales estatales un poco iguales, pero que van a tener un poco una tendencia a pues eso, a decidir en equity, a split the baby, a entender que urgencia y necesidad quizás en las situaciones actuales, pues siempre que haya una situación muy dura para una parte que no existían, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que o sea, realmente el impacto emocional del COVID en la psicología jurídica nuestra como sociedad no la podemos... no lo podemos obviar. Entonces, a mí sí que me parece que, pues eso, que estamos quizás en una situación en la que obtener unas medidas provisionales en un contexto en el que, en términos de equity, esa parte tenga razón, incluso si el caso jurídicamente no es tan, en los detalles no es tan fuerte, quizás es más probable que en épocas anteriores.
y ahí lo dejo. Quizás un punto también sobre el requisito de la apariencia de buen derecho al que hacía referencia. Sabes que tradicionalmente los tribunales arbitrales siempre han sido muy reticentes a ir muy lejos en el prejuzgamiento de los hechos, precisamente en este estado inicial, precisamente por ser acusados del prejuzgamiento, etcétera, ¿no? Esto con los tribunales, con los árbitros de emergencia, claro, es medio interesante porque ellos, por una parte, no tienen ese miedo a prejuzgar, pero por otra tienen un miedo atroz a juzgar un poco en un sentido distinto a cómo van a hacer luego los árbitros, ¿no? Entonces, por ahí, Ana, quizás nos puede dar también ahí unos apuntes sobre esto, pero es un tema medio interesante. Pero vamos, de nuevo, yo creo que para mí el kit de la cuestión de medidas provisionales es siempre urgencia y necesidad. Necesidad entendiendo que engloba también proporcionalidad, etcétera, pero urgencia y necesidad. Y hoy en día, de nuevo, esto es también más intuición que otra cosa, pero yo creo que hoy en día quizás los tribunales van a estar yendo un poquito más hacia esa equity de qué es lo justo y qué es lo necesario en una situación de crisis como la que estamos viviendo, que en el examen más riguroso de los requisitos, ¿sí o no? No sé, ¿no? Gracias, gracias. Sí, otra vez De nuevo tuve mal el mío. mismo problema que tú, Estefanía, no podía Ya. unmute. Solo comentar ese punto de Carmen, y antes de eso decir que es curioso, o sea, los árbitros normalmente no están demasiado preocupados en analizar los requisitos que están en las leyes domésticas, las sed del arbitraje lo llevan un poco en cuenta, pero de verdad aplican estándares internacionales que son los que estamos discutiendo acá. Pero es curioso que incluso cuando llegan a la conclusión que no hay apariencia de buen derecho, van y analizan todos los demás requisitos. Y eso igual después está también relacionado con otro punto de que muchas veces yo creo que esa es una de las razones por las cuales las partes llegan a un acuerdo posteriormente, porque es un buen test de tu caso. E incluso muchas veces lo vemos denegado, pero diciendo que hay buen derecho. Y en relación al prejuzgamiento, efectivamente, Carmen, siempre ha sido indicado como una ventaja que fuera un árbitro de emergencia distinto del que va a decidir el mérito del litigio, pero por veces me parece que incluso están yendo un poco más allá. Y nosotros no hacemos un escrutinio, una revisión de la orden, pero formal, pero sí la hacemos de forma informal. Y la verdad es que por veces me da un poco de agobio, o sea, porque no hubo producción de prueba, no hubo, muchas veces ni siquiera hubo una audiencia y claramente el árbitro de emergencia está diciendo que hubo un breach del contrato. Y muchas veces sin ni siquiera añadir la expresión prima facie, considero. Entonces siempre es uno de mis comentarios un poco para mitigar las consecuencias. En relación al, no sé si cuando mencionaste el miedo de decidir otras cosas, estás mencionando el miedo de otorgar las medidas, que eso sí lo vemos. Vemos, la verdad, un número bajo de medidas efectivamente otorgadas. Yo no tengo el número final, pero en el reporte de los 80 casos, solo 24 creo fueron otorgadas. Así que la proporción es baja, probablemente si comparamos con tribunales judiciales sería más alta. Y creo que por ahora es todo. Gracias. A cualquiera que quiera responder esa pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto creen que se utilizan las solicitudes de medidas cautelares o arbitrajes de emergencia, digamos, en COVID, no COVID, para forzar un acuerdo entre las partes? Yo solo para pasar, yo solo voy a compartir los datos de nuevo del reporte que dice que de los 80 casos analizados, 25 llegaron a un acuerdo antes del laudo final. Y esa es una proporción más alta, un porcentaje más alto de lo que tenemos en general en los casos. Y el caso que yo mencionaba del suministro del material médico, el árbitro sí ordenó la medida cautelar, sí ordenó el depósito de la cuantía en un escrow account bajo administración de la CCI. La parte nunca cumplió con la medida, pero sí una semana después nos vinieron a pedir la suspensión y una semana después diciendo que habían llegado a un acuerdo porque la parte demandada había ya depositado en un escrow la cuantía. Así que estos son los ejemplos que puedo compartir y de la palabra a Weiner o a Carmen. Sí.
A ver, un comentario sobre la pregunta que plantea Estefanía. Si uno mira en la justicia, digamos, contenciosa, por ejemplo, el tema de medidas cautelares con más amplitud o con menos amplitud de lo que existía antes, la respuesta es positiva y el efecto ha sido fundamentalmente por esas medidas desprovistas de los requisitos procesales de las medidas cautelares ordinarias, como consecuencia en Colombia de las acciones constitucionales, concretamente de la acción de tutela y de las acciones populares. Ese campo se ha ampliado y la discrecionalidad del juez, digamos, para adoptarla, lo que uno ve en el desarrollo de la jurisprudencia ha sido más amplia y ha habido, repito, decisiones importantes tramitadas por parte, digamos, de la justicia contenciosa. De hecho, los que antes eran requisitos para la suspensión provisional, hoy lo que importa es fundamentalmente el tema de los efectos y la procesalidad que había para su reconocimiento. Antes se ha flexibilizado totalmente con la legislación. Segundo, hay un elemento importante. De hecho, hay un auto de un tribunal de arbitramiento de 28 de febrero del 2018 donde negó la medida cautelar, y uno de los elementos que el tribunal utilizó es: no hay carga argumentativa de quien está solicitando la medida cautelar y de que está invocando esa medida ante una situación de urgencia y necesidad. Y esto no es un decir. Si uno ve las decisiones que he citado, la cita que se hace de la solicitud de la medida cautelar es una cita bastante elaborada, digamos, es una defensa bastante elaborada sobre la necesidad de la medida cautelar, tanto que uno puede decir lo siguiente: en general, no se dan al inicio del proceso arbitral, cuando el tribunal es instalado, sino mucho más cerca al auto de asunción de competencia en Colombia, o sea, cuando el tribunal tiene como elemento formado sobre eso. Y si uno mira, digamos, la argumentación del tribunal, o sea, son elaboraciones bastante sofisticadas, profundas, justamente por ese tema que anotamos en el conversatorio. La prevención de que el juez tiene que ser cuidadoso ante una medida de esta porque quiere protegerse, y en todas se cita de que esa decisión no implica prejuzgamiento, no obstante que es propio de las medidas cautelares, que si se otorgan, pues no hay una decisión anticipada, digamos, sobre el tema. Y cierro con esto: el tema de apariencia de buen derecho tiene un desarrollo curioso que vale la pena mencionar. Es el auto de 17 de enero del 2017, justamente en el tema de Odebrecht. El tribunal de oficio, después de haber concedido la medida de que no podía existir procesos sancionatorios simultáneamente con el arbitraje, cuando en el año 2016 se hicieron las revelaciones públicas, enero del 2017, el tribunal indicó: la apariencia de buen derecho que justificaba el otorgamiento de las medidas cautelares que en su momento el tribunal ordenó han desaparecido con las revelaciones públicas de la forma en que el contrato se hizo. Por fin. Listo, y finalmente ya estamos sobre el tiempo, pero una última pregunta, en este caso para Ana. ¿Qué desafíos tecnológicos has visto en la solicitud y otorgamiento de medidas cautelares durante la época COVID? Nosotros hemos seguido practicando, hemos seguido iniciando arbitrajes, aunque al parecer, digamos, de manera un poco más lenta. Han habido muchos problemas para obtener documentos, en casos de documentos que estaban en versión física y no digital, y por ahí ha habido
un reto en nuestro ejercicio, pero digamos concretamente medidas cautelares. Ana, ¿tú qué has visto? Gracias, Estefanía. Yo creo que probablemente ha sido el trámite o el proceso en la CCI que menos ha sufrido por la pandemia. ¿Y por qué? Porque la verdad es que desde el inicio, que es un procedimiento totalmente administrado de forma electrónica. Nosotros ya la solicitud desde siempre pedíamos a la demandada un correo electrónico para notificar por correo electrónico. Cuando no es posible por el volumen, lo mandamos en una cloud. Entonces eso ya lo hacíamos y el árbitro normalmente seguía ya nuestros pasos y hacía lo mismo con las partes. De los 80 casos, para que tengas una idea, 25 ni siquiera han tenido una audiencia. Así que el desafío más grande ha sido cómo manejar las audiencias. Ni siquiera ha tenido una audiencia, 50 ya han tenido, de todas formas, pre-pandemia, ya habían tenido audiencias por electrónica, o sea, o por teléfono, la gran mayoría por teléfono. Ahora la ventaja es que pueden usar más fácilmente otras plataformas, así que, y solo 20 de los 80 casos habían tenido audiencias virtuales en persona, que bueno, que si ahora es el caso, pues lo tendrán virtual sin mucha discusión. Así que, y ya la notificación de la orden también nunca ha sido una notificación hecha por la Secretaría como es para las sentencias arbitrales. Pues la verdad ahí hemos visto muy poco. Donde hemos visto un impacto un poco más importante han sido los arbitrajes normales, donde ya en marzo habíamos emitido una circular y después una nota un poco más completa, porque ahí en marzo, cuando pedimos a los consejeros para reportar los impactos, nos dimos cuenta que, y más que nunca, el arbitraje tenía que ser una solución, una alternativa a los tribunales judiciales que cerraron sus puertas y ser un mecanismo eficiente de resolución de disputas. Entonces no queríamos tener retrasos injustificados. Y ahí, en el primer reporte, la verdad es que nos preocupamos. Pues había retrasos justificados y otros menos. O sea, que un árbitro no pueda poner su firma electrónica en un formulario porque su secretaria está cuidando a sus hijos, o sea, esto no es posible en un arbitraje. Entonces, ese tipo de retrasos empezamos de verdad a hacer un control bastante grande y a indicar a los árbitros que querían esperar el fin de la pandemia para deliberar en persona. O sea, hoy sabemos que es totalmente imposible. Y después, para tratar un poco más ya no eran cosas nuevas, pero de poner un ritmo y recordar algunas herramientas que ya eran conocidos de todos, pero que no eran tan utilizadas en términos de decidir algunos issues que se pueden decidir sin audiencia, si la audiencia puede ser virtual o no. Había todo un tema sobre si el reglamento de la CCI lo permitía o no permitía. Lo clarificamos y la verdad es que muchos árbitros usaron esa nota también un poco para basar y para fundamentar sus decisiones, así que creo que fue útil y bueno, todos sobreviviendo, administrando casos, cada uno de su casa en París y en las oficinas que tenemos fuera de París, y la verdad es que hasta ahora creo que hemos logrado mantener una eficiencia aceptable en vista de las circunstancias. Gracias. Perdón, sigue, Carmen. No, si me permitís, y ya me vale también como de conclusión, pero al hilo un poco de este punto que hacía Ana, ¿no? O sea, a mí me parece que gracias también a la labor que han hecho instituciones, sobre todo como la CCI, pero bueno, también otras, pero yo creo que hemos conseguido durante la pandemia como comunidad arbitral ser increíblemente eficaces, increíblemente flexibles. Hemos seguido funcionando y nos hemos adaptado mucho más y mejor, ¿no? Mi marido hace derecho, bueno, hace contenciosos locales en varias jurisdicciones y en tribunales estatales, quiero decir, o sea, era la luz y el día y la noche, ¿no? Comparado con lo que nosotros en arbitraje hemos conseguido hacer. Y en ese sentido me parece que el arbitraje ha conseguido en esta pandemia algo que nos ha venido maravillosamente bien y que es deshacer un poco la mala prensa con la que veníamos, un poco lastrada del mundo del arbitraje de inversión, pero bueno, que también se había o se ha pasado un poquito al arbitraje comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la pandemia ha beneficiado bastante al arbitraje, gracias de nuevo a la flexibilidad y a la rapidez con la que nos hemos adaptado todos, liderados por las instituciones arbitrales.
Bueno, y lo dejo aquí porque sé que estamos fuera de tiempo, pero bueno, es... Gracias. Gracias, Carmen. Yo sé que nos hemos pasado un poquito. Tenemos una pregunta del público que está un poco interesante, es de Catherine Castro, de Alumbra Asesores. Ella pregunta, más allá del cumplimiento formal de los requisitos para otorgar las medidas cautelares, ¿qué límites tienen los árbitros para negarse a otorgar? O sea, como leo la pregunta, se trata de un análisis un poco más práctico de ¿se cumplen los requisitos? ¿Por qué no? ¿Qué haría que un árbitro no otorgara una medida cautelar? Carmen, Weiner, ¿qué piensan al respecto? Yo creo que Carmen no logra... Tienen todavía Carmen está en mute. No, yo creo que por lo que he visto, digamos, hay una regla, hay una regla de cierta discrecionalidad en ese otorgamiento y ante esas circunstancias lo que uno ve es, el primer elemento es prudencia. Hay casos donde es absolutamente claro, repito, donde la otra parte interfiere en las decisiones que el tribunal debe tomar y ahí parece que digamos, no hay ningún límite y los ejemplos que he mencionado así lo plantean. Hay un tema que puede estar al orden del día y es la propia viabilidad del contrato y el tema de morigeración o limitación o suspensión de ciertas obligaciones. Lo que uno ve es que los árbitros frente a eso lo piensan mucho y de hecho fíjese en el recuerdo que he hecho, no hay decisiones en ese sentido. Hay un tema también de limitación, en algunas de estas es que haya correspondencia entre las pretensiones y la propia medida cautelar. He visto, digamos, en los tribunales que están mencionados, hay uno del 2014, que se sale de esa esfera. En materia sancionatoria es cualquier sanción o cualquier procedimiento sancionatorio más allá del que usted me indica. Pero repito, la regla es prudencia, es básicamente, hay un dejo de discrecionalidad en el juez, pero en los casos que hemos visto, salvo casos que son notorios, donde hay como una especie de respuesta, necesidad ciudadana de que haya una respuesta institucional a eventos como esto, pues han visto ustedes que la limitación es ninguna. El contrato se ha suspendido, el contrato se ha ordenado terminar, se han dado órdenes de abrir licitaciones, se han suspendido sus efectos. Ahí me parece que cuando la demanda pública sobre el caso arbitral se vuelve relevante, la discrecionalidad del árbitro y la flexibilidad para otorgarla aumenta. Cuando el tema es estricto y va más allá, digamos, de los procesos sancionatorios, lo que uno ve es mucha prudencia. Es mucha prudencia a la hora de otorgarlo. Y de ahí, repito, que la mejor manera de probar la prudencia no es solamente la carga de quien pide la medida para que se la otorguen, luego no es tan rápida, y también la reflexión de los árbitros al otorgarla, que es muy, muy profunda. Las decisiones que estoy mencionando son decisiones de 22, 23, 24 y 30 páginas. Incluso las de revocatoria son iguales. De manera que no es una cosa, digamos, que uno consiga a la vuelta de la esquina, si ustedes me permiten la expresión. Gracias, Carmen. ¿Ya no estás en silencio? Sí, muy brevemente. A ver, yo creo que si se cumplen los requisitos de una medida provisional, el árbitro la tiene que dar. Lo que pasa es que los requisitos de las medidas provisionales son tan laxos de alguna manera, ¿verdad?, que permiten ahí un juego en el que dos juristas totalmente, en fin,
competentes y haciendo un análisis pueden llegar a una conclusión diferente, ¿no? Existe sobre todo la necesidad, ¿no? Porque bueno, la urgencia, pero la necesidad, la proporcionalidad de la medida es un requisito muy elástico, por así decirlo. Y ahí entra en juego un poco, yo creo que a lo que aludía Weiner, ¿no? El principio de prudencia de los árbitros. Yo siempre le digo a mis clientes cuando me dicen, es que tengo un caso buenísimo de medidas provisionales, y le digo, sí, pero sabéis que las medidas provisionales más o menos las que se otorgan es un 20-25% de las medidas provisionales, que me parece que coincide un poco con la cifra que notaba Ana también, ¿no? O sea, tú puedes tener un caso muy bueno en medidas provisionales, pero las medidas provisionales son difíciles de obtener por naturaleza, porque el árbitro parte siempre de ese principio de prudencia al que se refería Weiner, ¿no? Lo que pasa es que luego se instrumenta eso en el no cumplimiento de los requisitos. No sé si me explico, ¿no? O sea, luego una vez que el árbitro decide si sí o no quiere darla, siguiendo obviamente un razonamiento jurídico y todo eso, pero luego eso se incardina bien en el no cumplimiento de los requisitos. Yo nunca he visto, por lo menos en arbitraje internacional, una decisión de un tribunal arbitral que diga se cumplen los requisitos para dar la medida provisional, pero en el ejercicio de mi discrecionalidad no lo voy a dar, no. Como yo creo que lo hacen los árbitros es, es que aquí no hay necesidad, o el principio de proporcionalidad, o por ahí no quiero decir disfrazan, porque no es que lo disfracen, ¿no? Pero lo encardinan un poco en el no cumplimiento de los requisitos. Claro, Yo añado algo. claro. Y obviamente en términos de medidas de emergencia, pues existen todos estos requisitos adicionales que mencionaba Ana, que impedirían que incluso si se cumpliera con los requisitos, pues obviamente no se otorgará. Weiner, te interrumpí. Solo añadir un punto que me parece que los árbitros sí ahí tienen también su límite, y estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo tengo la impresión que muchas veces deciden qué van a hacer y después van al revés, viendo cómo van a hacer su análisis en cada requisito. Pero donde está el límite bastante claro para la mayoría de los árbitros es que no van a reescribir los contratos. Y por ejemplo, si tienes una medida que quieren paralizar la ejecución de una garantía bancaria on first demand, puede bien ser que hay urgencia, puede bien ser que tengas un prima facie, tengas buen derecho, pero el árbitro ahí va a ser muy claro, el principio es que vas a pagar primero y vas a discutir después. Y entonces hemos tenido varios casos en esa línea, y que claramente ahí son los casos que muchas veces después llegan a un acuerdo porque el árbitro dice sí hay apariencia de buen derecho y sí hay una urgencia, pero no. Sí, y fíjense esto, que es lo que añado. Yo, por ejemplo, no he pedido hasta ahora ninguna medida cautelar, porque los árbitros se lo piensan, porque obviamente son casos difíciles y prefiero que esa dificultad se vaya allanando en el camino del pleito. Y segundo, a veces los árbitros frente a procesos, digamos, importantes, y a pesar de que en materia sancionatoria en principio no habría cuantía en juego, han pedido garantías importantes, digamos, de cara a la suspensión. Hay discreción, mejor dicho, más que discrecionalidad y prudencia. Gracias. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Quisiera darle muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Definitivamente son todos ustedes unos expertos y nos iluminaron no solamente sobre medidas cautelares durante épocas de COVID, sino en general. Y gracias a todos los asistentes también por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Estefanía. Un gusto haber compartido y gracias también a los asistentes. Gracias. Gracias. Que almuercen rico y ustedes que coman rico. Gracias. Okay.
My arms are open, but my